En los puntos de la primera meditación vimos un poco en qué consiste propiamente la alegría y la necesidad de trabajarla para el equilibrio humano y sobre todo para la misma santidad. Vamos a ver ahora en estos segundos y últimos puntos sobre el tema un poco la pedagogía de la alegría, el educar la alegría. Digamos que el arte de educar en la alegría nace o parte del saber descubrir las pequeñas alegrías de cada día, que como decía al final de los puntos anteriores, son ordinariamente muchas esas alegrías ordinarias, y darles el peso que tienen. Son dos cosas, ¿no? Primero, descubrirlos. Segundo, sopesarlas, darles el peso que le corresponde, ¿no? Como ya dije, en la vida de cada día tenemos muchísimos momentos en que experimentamos auténticos gozos e incluso sobrenaturales, si estamos en gracia, se entiende. Y también espirituales naturales e incluso afectivos, sensibles. Pero muchas personas no se detienen en ellos o no hacen el esfuerzo de tomar conciencia de los mismos. Tomemos, por ejemplo, el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. En el sermón leíamos ese hermoso texto del padre Ramón Cue, donde él pide perdón justamente por haber negado o dudado, y a uno de los que le pide perdón es precisamente a San Francisco. Dice: perdóname, Francisco, me burlé de tus cánticos. Se refiere en particular a este hermosísimo texto que muchísimos conocen, pero que después ellos no viven lo mismo en la vida, ¿no? Pasa a ser entonces un texto poético, anecdótico, pero no un modelo a partir del cual uno ver cómo hacer para contemplar la realidad de Dios, la obra de Dios. Justamente este cántico no es otra cosa que un tomar conciencia de las alegrías de cada día. De hecho, fíjense que no hay ni una alusión a un gozo extraordinario. Todos son intraordinarios, o sea, dentro de lo común. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación, signo de Dios, ¿no? Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. De todas las cosas, por lo tanto, se pueden entender, contemplar esas causas verdaderas de gozo, de alegría.
y hay que sopesarlos, ¿no? Es una enorme negligencia que cometemos con muchísima frecuencia, la de ignorar la mayoría de las oportunidades de alegrarnos que Dios pone delante nuestro cada día. Esto nos lleva a varias consecuencias: a no ser agradecidos, porque lo que no se conoce no puede agradecerse. De hecho, sería un pecado muy grave si fuese voluntario el reconocer y no querer agradecer. En general no es así, es que ni siquiera nos damos cuenta. Es en realidad una falta de educación en la alegría. Y otras consecuencias que se siguen de esto, de las cuales algo hemos dicho en el sermón, que son justamente las consecuencias que vienen de la tristeza o de la desazón, porque hay una forma de tristeza disfrazada también, que es la de la indiferencia a las cosas. Indiferencia. No estoy ni contento ni triste. ¿Qué es eso? Es en realidad eso, una especie, digamos, de tristeza disfrazada, porque ya en eso es apatía, y eso es la forma, digamos, de aburrimiento. El aburrimiento es un símbolo de la tristeza, ¿no? Al menos un inicio, un conato, un comienzo de tristeza. Dicho sea de paso, fíjense que un poco esto que acabo de leer en el Cántico de las Criaturas de San Francisco es muy parecido en definitiva a la clave filosófica de un pensador como por ejemplo Chesterton. Si ustedes se fijan en las obras de Chesterton, ¿en qué consiste? O sea, Chesterton tiene un método, tiene una genialidad, tiene de todo, pero tiene un método a partir. ¿Y cuál es el método? El método justamente es de pronto identificar las pequeñas, grandes cosas, que son muy pequeñas, pero son grandes en su significado y su peso, y armar todo, si es un ensayo, si es una historia, una novela, a partir de eso. Y de pronto nos entretiene y nos alegra la vida enormemente, y está exaltando una cosa que también nosotros tenemos. Pero nosotros a veces no nos produce lo mismo, porque no la vemos igual. La hostería volante es la historia de dos personas que van huyendo de un régimen justamente puritano, todo legalista, rigorista, y ellos rescatan las dos cosas que mantienen la tradición, que es un queso gigantesco que lo van haciendo rodar por Inglaterra, un queso redondo, y una damajuana con ron, que para ellos es el símbolo de la amistad, el símbolo, digamos, de eso, de la tertulia, de donde se juntan, nace la poesía y el amor y todas las cosas, y simboliza. A partir de eso arma todo, los ideales de la familia, del amor, de la patria, pero en realidad parte de dos pequeñas cositas, que decir, vale la pena presentar una batalla por la tradición. Y como la tradición incluso puede ser la tradición de un queso y una damajuana de ron, vale la pena armar una guerra por defender eso. En realidad son todos los valores naturales y espirituales los que están en juego. Pero fíjense entonces que a partir entonces del valorar eso, hay un pequeño libro de ensayos de Chesterton que es genial, me parece que es el que se llama Enormes Minucias en la traducción que tenemos nosotros, o sea, enormes cosas muy pequeñas. Un ensayo, por ejemplo, simplemente él dice, bueno, a ver, estoy acá tumbado en mi cama mirando el techo, le dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, me imagino pintando cómo tendría que ser el pincel, me mancharía la cara, a ver qué pinto, me correría, cómo tendría que ser de largo, y hace todo un ensayo simplemente a partir de un cielo raso. Otro es, ¿no?, se llama un pedazo de tiza, la tiza de los dibujantes, no la tiza del pizarrón, ¿sí? Y de pronto se imagina, o sea, él describe un momento en el cual sale a caminar, se sienta a ver un atardecer y quiere dibujar. Chesterton era un gran dibujante,
De hecho, él estudió eso, estudió arte y dibujo. Después se dedicó a la literatura, ¿no? Y empieza a hurgar en sus bolsillos y encuentra que tiene nada más que un pedazo de papel strass, ese papel que se usa para envolver, que es ese papel medio marroncito, y una tiza. Pero es una tiza blanca. Entonces empieza a hacer todo la tiza blanca. O sea, el color esencial para pintar. Porque empieza a hablar de lo que es la blancura y todo lo que puede pintar con una tiza blanca. Porque con la tiza blanca por lo menos puede hacer la luz. Y decir el blanco no se puede pintar. Todo estaría muerto lo que pinta. Empieza a hablar el blanco y el blanco pasa a hablar de lo que significa el blanco en la filosofía. Allí es donde dice no hay nada entusiasmante en este mundo fuera de la metafísica. Y el blanco es la castidad y el blanco es la virtud. Y es simplemente del valor o de un color o de un pedazo de tiza, ¿no? Por lo tanto, entonces, es ese valorar las pequeñas cosas que son, cada una de ellas, suficientes por sí mismas para cambiarnos la existencia. Esto es lo que algunos llaman cambiar la mente. Muchas veces el problema nuestro es cambiar la mente. No me falta nada, tengo todo, me está sobrando en realidad todo lo que es necesario para que yo realmente sea un hombre feliz. Otro elemento fundamental en la educación de la alegría es aprender el arte de la esterilización de la tristeza. Hermosa expresión del padre Kentenich. El arte de esterilizar la tristeza. Dice él, debemos ser infecundos para la tristeza. Hay personas que son fecundas para la tristeza, una capacidad para vivir en una pálida cada vez más profunda, capacidad para cavar pozos y meterse adentro. Esto no es fácil, uno lo puede decir, pero no es fácil, porque en todo tiempo y especialmente en el nuestro hay muchísimas oportunidades para estar tristes. Por eso debemos tomar conciencia plena de que nada en este mundo puede ponernos profundamente tristes. Tristes, sí, ciertamente. No lo vamos a negar, no somos tontos. Claro que sí. Claro que sí, hay muchas cosas por las cuales ciertamente uno se duele. Cristo lloró ante la muerte de Lázaro. Sufrió ante la incredulidad de su pueblo. Lloró cuando vio proféticamente la ruina de su pueblo, la ruina de Jerusalén. Dominus flevit, dice el Evangelio, ¿no? No es eso, no somos tontos alegres. Pero ninguna de esas tristezas son, si se quiere, por decirlo de alguna manera, tristezas teológicas o tristezas metafísicas. O sea, se mantienen en un nivel que permiten todavía, en otro más profundo aún, una enorme serenidad y alegría. La de la conciencia del valor de la cruz. Esas mismas cosas son cruces. Pero esa cruz tiene un sentido, el encontrarle un sentido. Pone estas dos cosas en distinto nivel. Por eso, una tristeza gigantesca es capaz de aplastar una alegría si está en el mismo plano. Pero una tristeza gigantesca no puede tapar una alegría, por más pequeña que sea, si ésta es de un plano superior. Una pequeña alegría, un pequeño gozo, puede al revés aplastar una gigantesca tristeza, si ella es de un plano superior que el de la tristeza, el de la alegría, que el de la tristeza. El tema son los niveles. Lo que pasa es que muchas veces nosotros todos nos manejamos en el plano sensible. Nuestras tristezas son sensibles y la única alegría que conocemos también son sensibles.
no son ni espirituales, humanas a veces, menos todavía sobrenaturales. Ni siquiera nuestros pecados, por eso, pueden quitarnos totalmente la alegría, al menos en su aspecto de serenidad interior. Ciertamente que hay una tristeza según Dios, eso lo dice San Pablo, ya lo he dicho en la meditación anterior. Es la tristeza que, en primer lugar, la que proviene del pecado, de la separación de Dios, porque es muerte del alma. Pero incluso al pecado solo le debemos conceder la capacidad de producirnos una tristeza temporal y controlada. Jamás una tristeza profunda y duradera. Esto sería fatal. El único efecto que tendría esto sería impedirnos salir del pecado. Cuidado con eso. Una tristeza excesiva respecto de nuestros pecados no va a producir la gracia ni la conversión, va a producir que yo me quede en el pecado, porque la tristeza paraliza, no mueve. De ahí que claro que la tengo que tener, hay que poner las barbas en remojo, y si uno está en pecado, ciertamente tiene que estar triste de estar separado de Dios. Pero fíjense que cuando San Ignacio nos hace meditar el pecado, e incluso cuando hace meditar el infierno, San Ignacio nunca frena la meditación en la consideración del pecado. Y así, por ejemplo, en la meditación, justamente esto, de los pecados propios, después de haberme hecho ponderar el pecado, quién soy yo, que peca, quién es Dios contra quien peco, entonces va acumulando cada vez más, digamos, el drama ese. De pronto dice, quinto punto, el quinto punto será exclamación admirativa con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, como sean cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Coloquio. Acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Si nosotros vemos bien, no hay en los ejercicios una meditación más dramática que esta, en la que San Ignacio nos hace enfrentar toda nuestra miseria. Por eso no habría, psicológicamente hablando, motivo más fuerte de depresión o al menos de tristeza profunda. Pero el santo, en cambio, nos hace considerar al final motivos que son motivos de alegría. O sea, las criaturas me han dejado vivo y me han protegido incluso. Los ángeles me han tenido paciencia, me han cuidado, rezan por mí. Los santos interceden y rezan por mí. Los cielos, astros, la tierra toda no ha tomado ninguna venganza en mí. Por tanto, a tener crecido afecto, dice. Me invita a tener crecido afecto. ¿Qué afecto? ¿A qué afecto se refiere? Al de la admiración, en primer lugar, al de la gratitud, al de la alegría y al deseo de cambiar de vida, porque de aquí, de este punto, San Ignacio me dice, entonces, proponer enmienda. Pero si no pusiera este punto, yo no podría enmendarme, no porque no sea capaz de reconocer la enormidad de mi pecado, sino porque eso me va a paralizar. Me quedo ahí, me pongo a llorar y se acabó todo, todo termina en ese llanto hasta que me agote en el llanto. La enmienda no va a brotar de ahí, va a brotar de la esperanza. Porque todas estas cosas, lo que él ve que hacen los ángeles,
Dios mismo, los ángeles, los santos, las criaturas, en todas lo que va tomando conciencia es de que uno es amado. Por eso nosotros cuando predicamos o meditamos estas cosas, pero solo nos quedamos en los sentimientos de tristeza y melancolía y desagrado de nosotros mismos, que no son falsos. Hay motivos, ciertamente, ¿no? Cuántas miserias hay en nuestros actos, pero nosotros, si nos quedamos solo ahí, ¿estamos haciendo lo correcto? No estamos ni siquiera entendiendo lo que nos han querido decir los santos cuando nos invitaron a eso, porque por falta, digamos, de atención en lo que estamos haciendo, nos hemos quedado un paso antes de terminar. ¿No será más bien ese el modo en el que nos sugiere meditar el demonio? ¿Quién es, como dice el mismo padre Kentenich, la encarnación de la tristeza? Por eso hay que aprender incluso el arte de descubrir el bonum en el malum. O sea, lo bueno que se esconde incluso en los males. Porque nosotros decimos que filosóficamente el mal puro no existe. El mal necesita el bien para existir, es una privación del bien. El agujero en la capa necesita la capa para existir. No existe un agujero tan grande que sea más grande que la capa o del mismo tamaño que la capa, no habría nada. Si tengo un agujero en la capa, tengo una capa que tiene un agujero. Entonces, ¿por qué cuando nosotros vemos una capa con un agujero, vemos el agujero y nos volvemos ciegos para la capa? Vemos la mosca en la taza, pero quedamos ciegos para el cuarto de litro de leche que también está en la taza, sobre el cual está flotando la mosca. Por eso, cuando uno le dice a algunas personas que han sufrido daños muy grandes, ¿no? Dice, bueno, pero busque el aspecto bueno. Y generalmente muchas de ellas, muchas, no voy a decir la mayoría, pero estoy tentado, nos van a decir, pero ¿y qué bien se le puede sacar a esto? ¿Qué bien puede haber en esto? Mire, un bien tiene que haber porque si no este mal no existiría. Tiene que estar apoyado en un bien. El aljibe puede ser muy grande, pero tiene que tener un brocal, o sea, tiene que tener la barandita, tiene que tener... No puede haber un agujero tan grande que no tenga bordes. No habría nada. Entonces mire también eso. Mire ese aspecto. La educación de la alegría pasa entonces también por el arte de transformar las tristezas en alegrías. Ahora, esto, que quizás sea lo más difícil de todo, exige una energía capaz de realizar esta transformación, la cual es solamente una posible: el amor de caridad en particular. También el amor humano, también el amor humano, en el plano natural. Pero muchas veces este tampoco alcanza, para algunos casos. La alegría, la caridad en cambio sobrenatural, sí tiene esta capacidad en todos los casos. Hay 3 posibles fuentes de tristeza en la vida, dice San Francisco de Sales. Esto está en el Tratado del Amor de Dios. Tiene toda una parte dedicada a esto. 3 posibles fuentes de tristeza en la vida: el demonio, el temperamento melancólico y los golpes del destino de la vida. De las cosas que nos ocurren, ¿no? El demonio porque pesca en aguas turbias, y las más turbias son las de la tristeza, por lo tanto, evidentemente que va a tratar de colocar eso, ¿no? Por eso intenta que estemos tristes. El temperamento melancólico porque tiende a ser vacilante, temeroso, replegado, se deja oprimir por el sufrimiento.
y la vida finalmente, porque a nadie lo deja sin quebrantos, sin duelos, sin fracasos. Debemos aprender cómo darlos vuelta cada vez que amenazan nuestra estabilidad y alegría. Para esto lo primero que hay que tener en cuenta, dice el padre Kentenich, es el manejarse con una máxima que encontramos ya enunciada por Ovidio, Principis obsta, rechaza los comienzos. Parece una cosa obvia. Prácticamente nadie la pone en práctica. Casi nadie la pone en práctica. Hay que ofrecer resistencia a los primeros accesos de tristeza y melancolía. Cuando no lo hacemos, habiéndonos dado cuenta, ¿no?, la tristeza se vuelve voluntaria y nosotros nos hacemos responsables de todo lo que venga después. Puede ser por dejadez, puede ser porque queremos, puede ser porque a veces la tristeza es la manera de quejarnos o la manera de manifestar nuestra disconformidad con algo. No nos gusta lo que nos han mandado, no nos gusta lo que han dispuesto, entonces me muestro triste. Pero no es que finjo estar triste, sino que me dejo invadir por la tristeza. Punto. Bueno, está bien, voy a hacer lo que dice a mí, yo no estoy conforme, pero lo voy a hacer con la pesadez de un triste, para mostrar que me han entristecido con lo que me han mandado o con lo que han dispuesto para mí. Con lo cual, al único que le hago daño es a mí. Bueno, también hago daño a los demás, ciertamente, pero el principal es a mí, y esa tristeza es voluntaria. No nos quejemos ni le pidamos milagros luego a nuestro director espiritual o al psicólogo, porque a veces el director espiritual llega un momento que tampoco ya no sabe qué más darnos de remedio. Tenemos que ir al psicólogo y a él también le pedimos en realidad milagros, no terapia, ni a un médico. Si nosotros sabemos que una tetera está caliente y la agarramos, entonces nos tenemos que aguantar la quemadura. No esperemos entonces de la misma manera que haya remedios para expulsar una tristeza que hemos dejado entrar voluntariamente en nosotros o que hemos dejado crecer. Por lo tanto, entonces, de vuelta a eso, rechaza los comienzos. Además, porque el darnos cuenta de que esto es una cierta tristeza, muchas veces puede ser una gracia actual el darme cuenta. Entonces lo que yo estoy rechazando es una gracia actual. No es solamente que yo me di cuenta porque tengo un gran don natural, pero no fui consecuente con lo que mi genialidad me hace descubrir en las cosas. A veces sí, puede ser eso, pero muchas veces son gracias de Dios que me hizo ver, cuidado, ¿cuándo se habrá dado cuenta Eva de que la serpiente le estaba metiendo el perro? Porque si lo suyo fue un pecado, en algún momento se dio cuenta de que esto no cerraba del todo, pero qué bien que habla, ¿no? No sé si habrá sido eso o otra cosa, pero bueno, está interesante, veamos a dónde termina, y ahí terminó, ¿no? Acá estamos todos padeciendo las consecuencias. Sin quejarnos, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo o incluso hubiera caído antes. No nos quejemos, ¿no? Es nuestra madre. Todos venimos de ahí. Pero acá pasa lo mismo, entonces a veces son gracias actuales, lo cual entonces implica una mayor responsabilidad. También ayuda mucho el descubrir la fuente de la tristeza. No siempre podemos quitarla, pero disminuye si descubrimos de dónde viene. Porque a veces simplemente la fuente puede ser quizá una disposición puramente natural, física. Dormí mal, estoy medio enfermo, estoy a punto de engriparme, hice mal la digestión. Dice el padre Kentenich, saberlo es ya en gran parte el antídoto.
Porque uno está triste y bueno, a ver qué será. Bueno, capaz que porque anoche dormí mal. Bueno, en todo caso, en la siesta quizás se restablece todo. Otro remedio es la oración. E incluso es el remedio que nos indica la Sagrada Escritura. El apóstol Santiago nos dice: ¿sufre alguno de vosotros que ore? ¿Está alguno alegre que cante salmos? Sufre que ore. Pero debe ser una oración que nazca de la intimidad. A veces sí, rezamos Padre Nuestro, una Ave María, está muy bien, pero superficialmente eso no va a solucionar ninguna tristeza. Tiene que haber una oración íntima, profunda. Para esto nos ayuda muchísimo el apoyarnos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en los Salmos, que tienen expresiones hermosísimas para los momentos de tristeza y dificultad. Hay un texto genial del Salmo, creo que es el Salmo 55, ¿no? Donde David, ese salmo parece compuesto por el mismo David, y David lo compone cuando él tiene que huir, o sea, recordando el episodio que él tiene que huir de Saúl, y se refugia, inicialmente al comienzo, se refugia en el primer lugar que encuentra, es en la corte de los que son sus enemigos, son los filisteos. Y el rey lo recibe, porque como está huyendo, por más que sea el general que lo combatía, pero está aparentemente enemistado con Saúl, le conviene, lo recibe. Pero los otros servidores empiezan a decirle: pero acordate que nos mató un montón, y las mujeres de Israel cantaban, ¿no? Saúl mató 1000, pero David mató 10.000, David, ¿no? Mató 10.000 de los nuestros. Entonces te empieza a oír, y David se da cuenta de que esto puede terminar con la muerte. Entonces ahí cuando se hace loco, empieza a ser loco, deja babear, dice en el libro creo que el libro de las Crónicas, ¿no? Se deja caer la baba y hace tontería. Entonces le dice: pero ¿qué va a hacer si se ha vuelto loco, un loco más? Y encima un loco más con todos los locos que yo tengo en el reino, échenlo. Y es lo que quería él, poder irse tranquilo, y ahí después sigue huyendo. Pero recordando todas esas angustias que pasó en ese momento, él compone, según al menos Straubinger dice que esa es la ocasión a la que se refiere, compone ese hermoso salmo donde tiene esta expresión. Dice: tú recoges todas nuestras lágrimas en tu redoma. La redoma es ese frasquito de cuello alto, ¿no? Donde se guardan los perfumes, todo como Dios recoge cada una de nuestras lágrimas, porque después con esas lágrimas de dolor Dios va a borrar nuestros pecados, ¿no? Pero incluso eso, está hablando de sus tristezas, pero cómo el meditar profundamente eso a nuestras tristezas las disipa. Pero una oración superficial nunca va a lograr eso. E incluso San Francisco de Sales dice que conviene acompañar la oración con actos exteriores cuando estamos buscando eso, combatir tristeza. Dice: más al orar, dice, hemos de excitar afectos y pronunciar palabras ya interiores, ya exteriores, que muevan a la confianza y al amor de Dios, como por ejemplo: oh Dios de misericordia, Dios mío bondadosísimo, Salvador de bondad, Dios de mi corazón, mi gozo, mi esperanza, etc., ¿no? Y otras semejantes. Canta himnos espirituales, porque el maligno ha desistido a veces de sus ataques, merced a este medio, como lo atestigua el espíritu que asaltaba y se apoderaba de Saúl, cuya vehemencia cedía ante la salmodia. Haz actos exteriores de fervor, aunque sea sin gusto, como abrazar el crucifijo, estrecharlo contra el pecho, besar las manos y los pies, levantar los ojos al cielo, elevar la voz hacia Dios con palabras de amor y de confianza, como esta: mi amado para mí y yo para él, como manojito de mirra es mi amado para mí. Son textos del Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Quién me separará del amor de mi Dios? Y otras semejantes. O sea, son solamente ejemplos y que quizás toma de su espiritualidad, de su tiempo, ¿no? Pero el hecho es, ¿no?, orar y acompañar con gestos exteriores ayuda mucho, ¿no? También ayuda mucho el exteriorizar los pensamientos tristes, dice Kentenich. De hecho, San Francisco de Sales, de quien lo toma él, dice, sugiere hablarlos con el confesor o con el director,
Y Kentenich también aconseja escribirlos, porque de esta manera se hacen exteriores a nosotros. De lo contrario, quedan en nuestro interior revolviéndonos por dentro. De ahí que en realidad, como ven, hay realmente muchos elementos que nos pueden ayudar. He dejado para el final un último punto que no trata el padre Kentenich, pero que remarca mucho Viktor Frankl, este famoso psiquiatra judío, cuando él habla del placer. Creo que esta consideración que hace Frankl, si se deja de lado, puede causar muchos problemas. Por eso lo quiero señalar. Todos los puntos que mencioné antes sobre la educación de la alegría deberíamos ubicarlos más propiamente en lo que podríamos llamar la educación para recibir las alegrías que Dios nos procura cotidianamente y que pasan desapercibidas ante nuestros ojos por no haber educado cierto sentido perceptivo de la alegría. Pero es claro que se trata de percibir, ¿no?, de las alegrías que Dios nos brinda. Y además de esto, en realidad hay algo más, que es el buscarlas, ¿no? Entonces una cosa es, Dios nos llena de causas, que pueden ser causas de alegría, sepamos descubrirlas, aprovecharlas. Pero no todo termina ahí. También nosotros debemos buscar la alegría. Y en este punto hay que tener una cosa en cuenta, que es muy importante, que es la que quiero señalar aquí. La alegría, o como la llama Santo Tomás, el placer, delectación, es un derivado, es decir, un efecto de otra cosa. Lo dije en la meditación anterior, ¿no? Es el efecto del reposo, la posesión en un bien. Santo Tomás va a decir también de otra manera más filosófica, es consecuencia de la operación perfecta no obstaculizada. O sea, una operación que ha logrado su objetivo, perfecta, acabada, y que no hay ningún obstáculo que le impida. Cuando se produce eso, se produce un placer, una alegría, un gozo, ¿no? Es por eso como la alegría es una especie de desborde de nuestros actos bien hechos, si es que no encuentran ningún obstáculo. Por eso Dios puede poner esos obstáculos para purificar el alma, como hace en las noches oscuras, ¿no?, para producir la purificación. Ahora bien, que la alegría sea un efecto del acto perfecto implica que si queremos lograr el gozo y la alegría, fíjense, no me estoy refiriendo entonces a ser receptivos con las que Dios nos manda, sino ahora buscarlas, ¿no? No debemos buscarlas de modo directo. Entonces, en cuanto a la búsqueda de la alegría, tenemos que estar atentos a esto. Como son el efecto de otra cosa, no hay que buscarlas de modo directo, es decir, haciéndolas objeto de nuestra intención, porque de lo contrario se nos escapan y diluyen. Psicológicamente, la persona que se obsesiona en sentir un gozo probablemente no pueda experimentarlo y quede bloqueada, porque la obsesión en querer sentir el gozo se ha convertido para él en un obstáculo que le impidió la perfección de su operación. O sea, no puede realizar bien el acto del cual tendría que justamente venir como desborde ese gozo. Porque en realidad lo que él quería no era el acto, sino se puso la atención en la alegría que está buscando. De ahí, entonces, que uno deba poner su atención o su objetivo en hacer bien la operación que tiene que hacer y dejar tranquilo que de ahí se va a producir ese gozo, esa alegría.
que haga bien la operación. Esto se da de modo especial en el amor. El que ama queriendo sentir el placer de amar no experimenta placer, porque en realidad es que no ama, sino que se ama. Él está buscando algo para él. Quiero hacer un acto de caridad para sentir la emoción de la compasión. Yo no siento nada. O si siento algo, es algo puramente sensible, que en realidad ni siquiera es verdadero amor, ¿no? Pero muchas veces no siente nada, porque lo hizo para ver si sentía algo. Si uno tiene que compadecerse, que se compadezca realmente, que haga la caridad en serio, que busque alegrar al otro que está triste o que está desnudo, que lo vista, que le dé de comer, que lo atienda, que lo bañe, que lo cure, que se busque eso, que realmente que el otro no sufra, y va a ver cómo el resultado va a ser que de pronto se dará cuenta después de que era muy feliz cuando yo lo hacía. Ahora, hágalo solo para experimentar eso, porque me han dicho que los que atienden a los demás son muy felices, entonces voy a buscar la felicidad de eso, de atender. Y pues, claro, pero es que no me interesó, por lo tanto era un instrumento, un medio para una cosa que buscaba para mí, y se me escapó. Eso fue una cosa que descubrió en muchos neuróticos Viktor Frankl, que se dio cuenta que en realidad estaban obsesionados por encontrar el placer. Los tipos eran todos frustrados. Hasta que consiguió entonces, bueno, hagámoslo, por esta semana vamos a ensayar otra cosa. No busque nada, intente ayudar a tal persona, nada más que eso. Después la semana que viene vamos a empezar recién con el tema ese suyo, y probó, y la semana dice, ¿sabe qué? Durante esta semana hice lo que usted me dijo, y de paso sabe que ese problema que le consulté, creo que desapareció, pues esta semana estaba muy contento. Claro, la única semana que no buscó estar contento, sino que buscó realmente hacer bien las cosas, fue la que estuvo contento. Porque si no se cambia eso, ¿no? Decía Viktor Frankl, la voluntad de placer se obstaculiza a sí misma. O sea, cuando uno lo que está buscando es el placer, lo obstaculiza. Y también el camino hacia el logro del placer y la autorrealización pasa por la autoentrega y el autoolvido. O sea, el verdadero, entonces, el camino para realmente ser felices, nosotros, de lo que hemos hablado, para lograr la alegría, pasa por olvidarse de nosotros, olvidarnos de nosotros mismos. El que cree que este camino es un rodeo sufre la tentación de elegir un atajo, dice él, y llegar al placer como si fuera la meta, pero el atajo resulta ser un callejón sin salida. Nunca es feliz. Tengas en cuenta esto, porque todo lo que dije antes, más bien siempre estaba insistiendo en el hecho de descubrir, de saber, gozar todo lo que Dios nos brinda. Bueno, pero también además de recibir, nosotros también tenemos que buscar, pero sepamos que la búsqueda se da en la búsqueda de hacer bien las cosas que tenemos que hacer o hacer bien a los que tenemos que hacerle el bien. Y de eso se derivará como un resultado la alegría, ¿no? Y no tanto, digamos, de la búsqueda como objetivo de la alegría. El que se propone tratar de ser feliz no lo va a hacer. El que se propone tratar de servir a Dios, de cumplir la ley de Dios, de amar a Dios, de olvidarse de sí mismo, entregarse a Dios, resulta que termina siendo feliz. Pero es por esta ley misteriosa, ¿no? Que tampoco es una ley misteriosa, simplemente es el tema de identificar cuál es la esencia de algo y cuál es el efecto. Si yo busco los efectos y no aquello que es la causa que los produce, nunca los voy a conseguir. Si quiero un efecto, lo que tengo que ir es a la causa. Y la causa resulta que entonces es otra. Es el amar y el olvidarme de mí. Amar a Dios, amar al prójimo como si fuera Dios y olvidarme de mí. Y el resultado justamente es ese que en la misma Escritura nos viene indicado, ¿no? Porque lo dice nuestro Señor, ¿no? Su gozo será cumplido. No olvidemos, nunca perdamos de vista este punto fundamental. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.